Bueno, yo voy a comenzar diciendo que todas las células contienen material genético, que es la información a partir de la cual se constituyen los organismos, determinando sus características y funciones. En el caso de la célula eucariota, el material genético se encuentra alojado en el núcleo, que es una organela membranosa que sirve de almacén de este material genético. El núcleo se conforma de una envoltura nuclear, que es una doble membrana que rodea al núcleo y lo separa del citoplasma. Esta doble membrana tiene canales de transporte que regulan el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, llamados poros nucleares. También un nucleolo donde se sintetizan los ribosomas y también tiene cromatina, que vamos a explicar a continuación. La información genética se encuentra en forma de ADN. El ADN es ácido desoxirribonucleico, una molécula compuesta de nucleótidos que tiene un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, timina, citosina o guanina. Se estructura en una doble cadena que tiene pares de bases complementarias, la adenina con la timina y la citosina con la guanina, unidas por enlaces de hidrógeno. Esta doble cadena en forma de hélice no se encuentra suelta flotando en el núcleo. Está enrollada sobre proteínas llamadas histonas, formando una estructura conocida como nucleosomas. Estos nucleosomas, cuando se condensan y se retuercen en otra espiral de mayor tamaño, forman unas fibras súper enrolladas que se llaman cromatina. Así está estructurado el material genético en la mayor parte del ciclo celular, pero cambia cuando la célula se divide, tanto por mitosis como por meiosis. En esta fase la cromatina se pliega y se vuelve a enrollar formando una estructura llamada cromosomas. Las células en metafase tienen su material genético organizado en 23 pares de cromosomas, siendo el último par, el número 23, el que determina el sexo del individuo, XY si es macho y XX si es hembra. Este conjunto de cromosomas se denomina cariotipo humano. La totalidad de la información genética del organismo se llama genoma. ¿Cómo expresan estas moléculas la información para constituir un organismo y su funcionamiento? La respuesta sencilla es a través de la síntesis de proteínas. Para esta síntesis se necesita al menos un gen. Un gen es una secuencia específica de nucleótidos que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína o un ARN. Se lo llama la unidad de la herencia. Para poder transformar esta información en una proteína se necesita de dos procesos centrales: la transcripción y la traducción. La transcripción es hacer una copia de la molécula de ADN, pero que da como resultado una molécula de ARN mensajero. Esta transcripción ocurre en el núcleo de la célula y tiene tres etapas principales. La iniciación. En esta etapa, la enzima ARN polimerasa se une al promotor, una secuencia de ADN específica que marca el gen a transcribir. Es como el inicio. La ARN polimerasa desenrieda el ADN y utiliza una hebra como molde para realizar la copia de la información. La otra etapa es la elongación. En esta parte, la ARN polimerasa avanza a lo largo de la cadena de ADN molde, añadiendo nucleótidos complementarios al molde de ADN para formar una molécula de ARN. La timina es reemplazada por el uracilo. Entonces la adenina se empareja con el uracilo y la citosina con la guanina. La última etapa es la terminación. La transcripción finaliza cuando la ARN polimerasa alcanza una secuencia de terminación de ADN que indica el fin del gen a transcribir. La ARN polimerasa y el ARN mensajero recién transcrito se liberan del ADN. Este proceso lleva la información del núcleo de la célula citoplasma, donde es traducida. La traducción tiene un proceso similar. Esta ocurre en los ribosomas, que pueden estar sueltos en el citoplasma o unidas al retículo endoplasmático. Las tres etapas que diferenciamos son iniciación, elongación y terminación. Iniciación. El ARNM se une a la subunidad pequeña del ribosoma. Luego, un ARNT que lleva el primer aminoácido, metionina, se une al codón de inicio AUG del ARNM.
La subunidad grande del ribosoma se une para formar el complejo de iniciación. Elongación. El ribosoma se mueve a lo largo del ARNM, leyendo cada codón y emparejando con el anticodón correspondiente de un ARNT que lleva un aminoácido específico. Los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos, formando una cadena polipeptídica creciente. Y terminación. Cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación UAA, UAG o UGA, no hay ARNT correspondiente para esos codones. En lugar de eso, factores de liberación se unen al ribosoma provocando la liberación de la cadena polipeptídica recién sintetizada. El ribosoma se disocia en sus subunidades pequeñas y grandes que pueden reutilizarse para otra ronda de traducción. La traducción consta de sintetizar aminoácidos siguiendo el código genético. Es una forma de lenguaje que rige qué aminoácidos se sintetizan según qué combinación de bases contenían el gen. Un grupo de 3 nucleótidos en el ARN mensajero consta de una unidad que se llama codón y sirve para codificar un aminoácido específico. Este código genético tiene sus características: universalidad, degeneración, especificidad y continuación.